Hola, muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a cómo nos conecten. Bienvenidos todos y todas a la última transmisión de nuestro curso virtual, abierto y gratuito en Patrimonios Culturales Afro. Una bienvenida especial a todas las personas que desde los distintos lugares de América Latina, Colombia o Boyacá nos escuchan y queremos hacer esta última sesión alrededor de las historias, las memorias y las arqueologías afroindígenas de frontera con Carlos Marín y Sabrina Colmenares el día de hoy. Dos informaciones claras para quienes han hecho la inscripción al curso y van a acompañarnos en esta última sesión y quieren la certificación del mismo. Lo primero es indicar que el curso eh, tiene una pequeña prueba, tipo de evaluación. La verdad, lo único que hay que hacer es tener el circuito, el seguimiento de los diferentes espacios, las 4 sesiones que ustedes bien pueden ver en línea, en directo o en la página del Facebook, el Facebook de la maestría, las pueden consultar y participar de las mismas. A los correos que ustedes hicieron la inscripción les estará llegando unos enlaces las próximas semanas para hacer la prueba. Esta prueba, una vez que les llegue, que será alrededor de la segunda semana de agosto, estará disponible hasta el 31 de agosto para su elaboración. Es una prueba muy sencilla de 5 preguntas. Responder 3 preguntas correctamente les dará la oportunidad de tener pues, la certificación de este curso virtual abierto y gratuito. Cualquier inquietud ustedes la pueden por el mismo correo electrónico, pero realmente es muy fácil el proceso, simplemente seguir el enlace y producto de ello hacer la prueba y pues obtendrán a vuelta de correo también después, durante el mes de septiembre, esa certificación. Un segundo elemento es que nosotros hemos hecho esta formación, pero también otras formaciones previas en este mismo formato. Las mismas es un repositorio, es un acervo del patrimonio cultural latinoamericano y sus discusiones en clave de campo de estudio muy importante que invitamos a consultar en un nuevo canal de YouTube de la Maestría Patrimonio Cultural, Maestría Patrimonio Cultural UPTC, para que ustedes puedan ver. Ahí hemos tenido en la serie el registro de los diferentes escenarios de conferencias, presentaciones, diálogos en las formaciones que ya llevamos un poco más de 6 años haciendo y que sin duda son un acervo muy importante para aquellos que quieren seguir planteándose los diferentes puntos de vista, convergencias, debates en el campo de los estudios del patrimonio. Precisamente pueden ustedes consultar que en ese mismo momento el enlace está disponible en la transmisión que tenemos ahora por el Facebook Live para que ustedes le puedan echar una mirada y aprovechen estos interesantísimos acervos. Es eso, agradecerles a ustedes desde sus diferentes orillas, convergencias geográficas, pertinencias de sus temas, de sus intereses, el acompañamiento que nos han hecho a este curso y esperamos a futuras formaciones. Los dejamos con la sesión de hoy que está orientada, que está coordinada por el profesor, el arqueólogo Pedro Argüello, docente de la maestría en patrimonio. Y bueno, con nuestros invitados del día de hoy tendremos una muy, pero muy rica y fructífera conversación. De nuevo, a todos y a todas, muchísimas gracias. Gracias, Andrés, y muy buenos días, tardes, noches para todos los que nos acompañan en esta sesión final del curso sobre patrimonios culturales afro. Para no darle más largas al asunto, cerramos el día de hoy con un broche de oro, con dos invitados muy especiales, con Sabrina Colmenares y Carlos Marín. Ellos laboran en el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay, que está adscrito al Centro Universitario Regional del Este de la República, de la Universidad, perdón, de la República del Uruguay. Entonces, los saludamos con un afectuoso saludo desde el norte de Sudamérica al sur de Sudamérica. Y pues bueno, somos todo oídos para los que se están conectando. Eh, Vamos a tener una transmisión donde primero hablará Carlos, después hablará Sabrina y después tendremos un espacio para conversar
Desde ya los invitamos a que vía chat hagan sus preguntas. Yo estaré muy atento aquí para tomarlas y hacérselas, pasárselas a los dos conferencistas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Sabrina, por estar acá con nosotros. Y bueno, los escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, sí, muchas gracias por la invitación. Voy a empezar hablando yo y luego Sabrina. No sé si para... Ah, ahí está. Vale. Bien. Genial. Ahí se ve la presentación, ¿no? Bueno, nada, queríamos agradeceros esta invitación para hablar del sur, ¿no? De Sudamérica, como decíais, para hablar de unos sistemas esclavistas muy particulares, ganaderos, y unas memorias afro que quedan en el territorio de la actual frontera entre Uruguay y Brasil, por la zona de la costa, en el departamento de Rocha. Y justo habéis invitado a dos no uruguayos para hablar de este patrimonio, que somos Sabrina Colmenares y yo, Carlos Marín, que vamos a dividirnos un poco la charla entre una primera parte que voy a hacer yo, más vinculada a la investigación, y otra segunda parte que va a hacer Sabrina, más orientada a los proyectos de extensión universitaria, que bueno, si eso luego en el debate podemos hablar de ello, que es algo bastante importante que tiene la Universidad de la República, la Universidad Pública Uruguaya, que es que equipara la investigación y la extensión universitaria con financiaciones propias para proyectos propios, lo que permite un acercamiento a los colectivos y a los intereses, digamos, extraacadémicos, pues que no permiten otros programas digamos, de investigación de otras universidades, ¿no? Que es bastante potente este tema de la extensión universitaria. Bueno, os íbamos a hablar de estos sistemas esclavistas que ocurrieron desde el final de la colonia hasta finales del siglo XIX y su herencia en el territorio rural de Rocha. Para ello partimos un poco de la idea del paisaje y de los elementos del paisaje. Ahí veis que nosotros estamos adscritos, como ha dicho el compañero Pedro, al Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay, donde tenemos diferentes líneas de investigación. Aquí hay investigadores y profesores de la Universidad de la República, casi todos arqueólogos, algunos historiadores, y ahora con la incorporación de Sabrina, que es licenciada en Geografía por Venezuela, bueno, una mirada nueva, digamos, sobre las cartografías históricas y un aporte teórico y metodológico sobre la espacialidad desde su formación, que está siendo muy enriquecedor para el grupo. Bueno, desde este Laboratorio de Arqueología del Paisaje y el Patrimonio del Uruguay, sobre todo en esta zona de frontera, nos empezamos a plantear, a hacer preguntas sobre elementos del paisaje que siguen activos a día de hoy, que siguen en uso, como corrales o cascos de estancia. Sí, estoy todavía en la primera diapositiva, porque veo ahí un mensaje de Sabrina que quería quedarme con esta diapositiva todavía, porque hemos elegido esta fotografía para el flyer y para nosotros es importante, porque aquí, por ejemplo, en esta imagen estáis viendo, bueno, pues una estructura extraña formada de palmeras de Butia odorata, que es una palmera autóctona de esta zona, que forma un gran círculo, y luego sobre un momento dado se le anexionó piedras, formando un muro de piedra, formando ese círculo ya con piedra y no solo con palmeras. Este corral sigue en uso hoy en día para ganado vacuno. Sin embargo, nuestras preguntas que nos hacemos desde el grupo, en la línea que tenemos le hemos llamado Paisaje del Colonialismo, que coordino yo con la doctora Moira Sotelo, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cuándo fueron hechos estos corrales, ¿no? Esta supuesta ucronía que tienen estos elementos, al ser muy resilientes, al seguir en uso, bueno, nos empezamos a preguntar cuándo fueron hechos, por quién fueron hechos y qué regímenes de explotación socioeconómica había detrás, ¿no? De estas gestiones ganaderas a lo largo del tiempo que llegan a día de hoy, que determinan un poco las actuales del paisaje uruguayo. Bueno, veremos que este corral, aunque esté en uso, tiene fases que nos indican, nos hablan de una ganadería indígena, autónoma. Esta zona de Uruguay se caracteriza por ser una de las zonas que más tardíamente fue colonizada, digamos, tuvo autonomía indígena hasta finales del siglo XVIII,
ese se correspondería con ese nivel de palmeras que veis ahí, y luego otro nivel del corral circular de piedras, que ese ya es propiamente de los sistemas esclavistas ganaderos propios de esta zona a lo largo de todo el siglo XIX. Entonces, en esta sola imagen no tenemos como sintetizado bastante de los últimos 250 años de historia de este territorio, que es un poco el repaso que voy a intentar hacer de forma rápida para hablaros más de la cuestión de investigación del LAPU, y Sabrina se centrará más en la cuestión de la extensión universitaria y los colectivos afrorurales con los que estamos trabajando en la actualidad. Bien, si no se ven las diapos me decís, ahora hay una que está un mapa. Bien. Esto es para indicaros un poco nuestra zona de estudio. Estoy utilizando un mapa del periodo colonial. Todos esos puntitos que veis rojos son las diferentes tolderías o poblados indígenas que las fuentes históricas han marcado en este territorio de la banda oriental. Grosso modo, aquí lo que estamos viendo es el mapa de Uruguay, en la parte sur de Río Grande do Sul y la parte argentina, ¿no?, de Entre Ríos y Corrientes. Bueno, es interesante porque esta es una zona que fue muy tardíamente, ya, digamos, robada territorialmente a los indígenas, como indican todos esos puntos, y esas líneas nos están indicando esa disputa entre los imperios español y portugués por ese territorio. Más o menos la línea morada que tenéis aquí en medio, que es la de consenso, es grosso modo hoy la frontera terrestre entre Uruguay y Río Grande do Sul y Brasil. Bueno, esto nos está indicando una gran zona de autonomía indígena hasta finales del siglo XVIII, una disputa entre los imperios ibéricos, Portugal y España, por este territorio, ¿no?, que viene desde el Tratado de Tordesillas, y unas formas de ganadería que, pese a los tópicos historiográficos de Uruguay, fue sobre todo indígena hasta el robo del territorio a final del siglo XVIII. O sea, las primeras formas ganaderas que tenemos en este territorio son indígenas, y esto es importante también porque cambia un poco el paradigma respecto a lo que se suele pensar de las comunidades indígenas de esta banda oriental actual Uruguay. Casi seguro podemos decir por las fuentes históricas que las principales comunidades indígenas que desarrollaron formas de ganadería para abastecer sobre todo a los portugueses al norte fueron los Genoa minuanos, los cacicazgos Genoa minuanos o Genoa y minuanos. Hay autores que deciden utilizarlo junto el término y otros por separado, pero sería la principal nación indígena que empezó a desarrollar formas de ganadería desde el siglo XVII hasta la conquista efectiva del territorio a finales del XVIII. Nosotros empezamos a hacernos estas preguntas por cómo fue esa forma de ganadería indígena, y ya hace años en un proyecto que fue de investigación y de extensión, trabajando con paisanos de esta zona que vemos aquí en este mapa de la derecha, empezamos a preguntarnos por esos corrales de palmeras y pudimos llegar a determinar que se corresponden con la intensificación de la ganadería indígena genoa-minuana a finales, desde mediados del 18 hasta finales del 18. En este mapa que tenéis a la derecha, bueno, es un poquito complejo, pero estamos viendo la frontera actual entre Uruguay y Brasil. Esos circulitos con rayas verdes serían los poblados indígenas, las tolderías, que las fuentes históricas nos sitúan en la segunda mitad del siglo XVIII. Ya tenemos en este territorio algunas islas coloniales, es decir, algunas fortalezas y algunos lugares para controlar los caminos por parte de los poderes imperiales, pero rodeados de un mar indígena. Es decir, los que están controlando todavía el territorio en este momento son los indígenas, y están empezando a desarrollar todos estos corrales de palmeras trasplantadas formando círculos. Tenemos como unos 20 contabilizados en el lado uruguayo y hay otros tantos en el lado brasileño. Lo que pasa es que han desaparecido por el agronegocio y que seguramente estén respondiendo a una intensificación del modelo ganadero para, sobre todo, abastecer de ganado a los portugueses al otro lado de la frontera, en un momento en el que todavía los poderes imperiales no controlaban efectivamente el territorio, ¿no? Todos estos puntitos blancos que veis aquí en el mapa son cerritos de indios, son monumentos tumulares que vienen de época prehistórica, hace 5.000 años, y que todavía en el siglo XVIII estaban bastante en uso, digamos, porque tenemos algunas referencias incluso de algunos cerritos excavados que tienen materiales coloniales, que son los que tenéis con los puntos en rojo,
es decir, que todavía están estructurando el movimiento y la forma de vida de estas poblaciones indígenas, pese a los cambios que ya han sufrido adoptando la ganadería y la movilidad con los caballos, ¿no? Que también es otra de las formas de ganadería que han desarrollado desde el siglo XVII hasta finales del XVIII. Esto nos da un poco el panorama de cómo era este territorio con autonomía indígena y con esa intensificación ganadera, con esa movilidad a través de ese camino que veis ahí amarillo, el camino del indio, que se llama significativamente, que permite mover el ganado hacia el lado de Brasil. Bien, este sería un poco el panorama de la última autonomía indígena, ¿no? Hasta más o menos 1780, que es cuando empieza el reparto de las estancias, cuando se empieza a privatizar todo este territorio por parte del Virreinato del Río de la Plata hacia militares y gente que quiere poblar la frontera, y se da el robo efectivo del territorio a las poblaciones indígenas. Esto es lo que tenemos en este otro mapa, donde nosotros estamos utilizando como unidad de análisis una de estas estancias, un latifundio de más de 100.000 hectáreas, que podéis ver aquí con una línea un poco más gruesa. No sé si se ve el puntero, pero bueno, son más de 100.000 hectáreas. Este es un militar de origen portugués, pero que trabaja para la corona de España y que le dan este territorio más o menos en 1780 y lo mantiene hasta 1822, donde ya empezamos a ver la propiedad privada, el robo territorial a los indígenas y empezamos a ver cómo se instala una forma de explotación agropecuaria basada en la gran estancia de rodeo, ¿no? Si os fijáis, aquí tenemos algunos puntos que son cascos de estancia, serían como las casas de piedra donde se están construyendo ahora de forma novedosa, vinculadas a unos grandes corrales de piedra. Se está cambiando la forma de gestión ganadera. Claro, las preguntas que nos hacemos nosotros ahora en este momento, ¿no? De finales de la colonia, donde se da este robo del territorio indígena y se abren de estas estancias ganaderas en la frontera, es ¿quién es la mano de obra? ¿No? Porque los tópicos historiográficos en Uruguay han venido hablando de los vascos como constructores, ¿no? De los corrales de piedra, pero bueno, esos vascos pudieron ser algunos maestros canteros, pero no la mano de obra principal, ¿no? Entonces, bueno, estas preguntas sobre este primer paisaje de las estancias ganaderas nos lleva a hacer una serie de análisis, tanto espaciales como de archivo. En eso consiste la arqueología histórica, ¿no? Utilizar todas las fuentes disponibles, la arqueología, la materialidad, la información de archivo, la cartográfica y las memorias de los pobladores actuales, ¿no? Todas combinadas para poder acercarnos a interpretar este primer paisaje ya de la explotación colonial, ¿no? Pensamos que seguramente haya ya personas esclavizadas de África trabajando en estos primeros formatos y seguramente mucha mano de obra indígena, que es la que estamos intentando investigar también para este momento. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, por ejemplo, Sabrina y Camila Gianotti, que es la directora del LAPU, han estado haciendo en los últimos 2 años un análisis de archivo, de los archivos parroquiales de ese momento. Si, por ejemplo, tenemos en cuenta este periodo, ¿no? Más o menos de 1780 a 1820, que es cuando funciona esta estancia de José Jerónimo de Sosa, podemos ver que en el archivo parroquial de la Fortaleza de Santa Teresa, que es donde está la parroquia donde se está bautizando, hay más de 500 bautismos y más de la mitad es de gente caracterizada como no blanca. O sea, podemos empezar a caracterizar racialmente este territorio, ¿no? De hecho, vemos que un porcentaje muy alto es lo que se clasifica como indio, casi el 85% de esos no blancos son indígenas y todavía hay pocas personas esclavizadas traídas de África. Seguramente toda esta gran masa indígena que era la dueña de este territorio que acaba de ser conquistado, que les acaban de despojar, bueno, se están obligados de alguna forma a trabajar como peones rurales en estas nuevas estancias de rodeo. Para el caso en concreto de José Jerónimo de Sosa, sí que tenemos información de algunas personas esclavizadas africanas que fueron bautizadas y que casi todas las que vemos son mujeres que seguramente estén haciendo labores domésticas, actividades de mantenimiento, lavandería, cocina,
huertos, seguramente animales de corral, etcétera, sería el trabajo que estarían desarrollando estas mujeres. Luego, si tenemos información de que José Jerónimo de Sosa fue asesinado por sus esclavizados, o sea que en un momento dado de estos 40 años en los que funcionó su latifundio, seguramente empezó a comprar a más hombres para el trabajo ganadero. Y luego hay una información de una autora donde habla de que al final de su periodo llegó a tener 20 hombres esclavizados, pero eso estamos todavía contrastándolo. Entonces seguramente estemos hablando ahora mismo de un sistema en el que haya gran masa de trabajadores indígenas como peones y algunas personas esclavizadas africanas en estas primeras estancias final de la colonia. Para poneros un ejemplo de cómo son estas estructuras que se están instalando en este territorio ahora mismo, perdonad un segundo que está sonando WhatsApp y me están molestando. Vemos que se caracterizan por grandes corrales, gigantescos corrales de piedra. Ahí tenéis un ejemplo, el que está vinculado justo al caso de José Jerónimo de Sosa, que es esta línea blanca que veis en la imagen superior a la derecha, que bueno, son casi 50 hectáreas de corral. En las imágenes de abajo lo vemos desmontado, porque luego ya en el siglo XIX se desmontó y se reutilizaron las piedras, como veremos. Seguramente estos grandes corrales tengan un sentido histórico de robo del ganado indígena, ese territorio que se le acaba de robar a los indígenas, y todo ese ganado que gestionaban, aquel que hablábamos de los corrales de palmeras, bueno, es introducido en estos grandes corralones. O sea, no solamente se está robando el territorio de los indígenas, sino también el ganado. Seguramente simbolizando, significando estos grandes corrales ese robo primigenio, ¿no? Os pongo solo un ejemplo, tenemos varios, al menos 3, de este primer momento colonial de José Jerónimo de Sosa, pero bueno, con esto creo que queda ejemplificado estas primeras grandes infraestructuras en el paisaje realizadas en piedra, ¿no? ¿Qué pasa justo después, al final de la colonia, en el momento de la provincia cisplatina, que es el momento en el que el actual Uruguay perteneció al Imperio de Portugal y posterior Imperio de Brasil, al menos hasta 1830? Lo que pasa es que un montón de grandes estancieros portugueses de origen azoriano de las Islas Azores aprovecharon ese momento de anexión política para entrar al actual Uruguay y comprar grandes territorios. De hecho, todos los departamentos de frontera del actual Uruguay con Río Grande do Sul, hasta finales del 19 se hablaba en portugués y funcionaban muy parecido a Río Grande do Sul, más allá de que Uruguay tiene independencia política desde 1830, pero toda la mitad norte y la mitad este de Uruguay tenía estos sistemas donde la ganadería fue desarrollada por estos grandes estancieros, y aquí ya sí que podemos hablar de sistemas esclavistas. Si antes decíamos sistemas con esclavos, ahora podemos hablar de sistemas esclavistas estancieros saladeriles, como le llaman algunos autores, porque están orientados a la producción de ganado para ese ganado llevarlo a pie hasta los saladeros de Río Grande do Sul, donde está transformada esa carne vacuna en tasajo, en carne salada, que a su vez abastece a sistemas esclavistas del resto de América. Aquí lo que empezamos a ver es un sistema esclavista ganadero muy particular, que es poco conocido. Solemos tener en la cabeza los sistemas esclavistas de plantaciones, ¿no? Como las de algodón, las de café, las de tabaco, o las de los ingenios azucareros, o la de las minas, por ejemplo, sistemas esclavistas de Minas Gerais. Pero muchos de esos otros sistemas esclavistas de América están comiendo esa carne salada producido por estos sistemas esclavistas de Río Grande do Sul y de toda esta zona de frontera del actual Uruguay, ¿no? En la estancia que veníamos trabajando, la de José Jerónimo de Sosa, sabemos que uno de estos portugueses que aprovecha el momento de la cisplatina para comprar la estancia en 1822 es Juan Faustino Correa. Aquí lo que vemos es que intensifica el modelo de explotación ganadera, y Juan Faustino Correa, el patriarca, pone su casco de estancia donde estaba el de José Jerónimo de Sosa, y lo que hace es que abre nuevos cascos de estancia con sus nuevos corrales para sus hijos, uno de ellos para su hija, que está casada con Joaquín Terra, que lo veis aquí en la imagen, y cada uno de esos cascos de estancia tiene sus propios esclavizados para la faena ganadera y el resto de trabajos de producción agropecuaria, siendo el del patriarca
el de Juan Francisco Correa, que lo tenemos aquí abajo con el nombre del oratorio, porque abre también una pequeña iglesia y un cementerio, por eso le empiezan a llamar el oratorio a este lugar, es el mayor propietario, 24 esclavizados frente a sus hijos, que tienen, ¿no?, como una media de 6, 7 esclavizados cada uno de ellos, ¿no? Bueno, entonces vemos desde 1822 que compran esta estancia José Jerónimo de Sosa hasta 1900, vemos este sistema esclavista estanciero saladeril en total rendimiento y de hecho se intensifica en la segunda mitad del 19. O sea, no solamente no decrece, sino que estos sistemas esclavistas van a mayor producción y a más personas esclavizadas en la segunda mitad del siglo XIX. Lo que nos lleva el tema de la esclavitud en Uruguay, al menos en esta zona de frontera, hasta hace muy poquito en el tiempo. Bueno, aquí os pongo algunos datos y vemos cómo cambia un poco el sistema. Veis que aparecen nuevos corrales y nuevos cascos de estancia que ya no son de piedra, son de ladrillo, y algunos datos, ¿no? Vemos cómo la estancia pasa a tener más de 100.000 hectáreas, 114.000 hectáreas, o sea, un latifundio gigantesco, con 15.000 cabezas de ganado, siendo los Correa los mayores propietarios de esclavizados de todo Rocha, y como veis, controlando con esos cascos de estancia y esos corrales, sobre todo la zona sur y oeste del gran latifundio. Ahí nos vuelve a generar la misma pregunta. Este sistema esclavista, bien, solamente utilizaba mano de obra esclavizada de personas secuestradas en África, o también en la zona norte de ese gran latifundio había agregados y puesteros herederos de esos indígenas que vimos en la etapa anterior. Bueno, es una posibilidad, es una de las líneas de interpretación que estamos barajando a día de hoy. Y aquí os pongo el nuevo dispositivo, digamos, de producción ganadera en esta fase de los Correa del siglo XIX, que ya no son esos grandes corrales de piedra que veíamos en la fase anterior, sino un formato de corral muy particular, que son circulares, y que siempre tienen entre 30, 60 y 90 metros de diámetro, que están siguiendo una pauta que todavía no sabemos exactamente dónde viene, pero lo vemos en todas estas familias que compran todas estas latifundios en la frontera. Vemos este mismo formato de corral y que en un paisaje, el de la ganadería, que deja tan pocas evidencias o huellas, ¿no?, del trabajo, pensamos que es un buen testimonio del trabajo esclavizado ganadero. Pensamos que estos corrales, al igual que los anteriores que veíamos, a nivel patrimonial, es una buena forma de traer hoy en día, ¿no?, a los debates presentes todo este trabajo esclavizado de estos sistemas esclavistas ganaderos que son tan poco conocidos y que, sin embargo, si ya pones el ojo un poquito atento cuando vas viajando por esta zona de Rocha, empiezas a verlos por todo el territorio, ¿no? Empezamos a ver la magnitud de ese trabajo ganadero esclavista que hasta hoy no se le había dado un correlato material, ¿no?, más allá de que algunos historiadores lo habían investigado a nivel documental. Aquí quiero pasar un poco a lo que es cómo venimos trabajando en estos cascos de estancia para que veáis la complejidad que tiene en estos cascos de estancia que siguen estando hoy en día habitados y esos corrales que siguen estando en uso, cómo podemos ver ese palincesto, ¿no?, esa estratificación donde el paisaje presente encierra muchos paisajes pasados, ¿no?, con muchas formas de trabajo y de explotación socioeconómica distintas, ¿no? Aquí, si os fijáis, tenemos en la imagen esa manguera colonial de la época de Sosa, la primera, ¿no?, que se abre, ese resto que está desmontado. Luego esos corrales circulares de la época de los Correa que sustituyen a esas mangueras. Y luego lo que es el casco de estancia principal, bueno, pues es bastante complejo porque tenemos esa fase de José de Sosa, la fase de los Correa y luego todas las reformas del siglo XX hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho esos análisis mediante prospecciones, análisis cronotipológicos de las arquitecturas y análisis estratigráficos también mediante sondeos, que son esos que veis ahí, S3, S4, S6, son todos sondeos arqueológicos, estratigráficos, ¿no?, siguiendo la metodología Harris al uso, para intentar ver cómo ha sido la evolución arquitectónica de todo este lugar. Aquí os pongo un poco más en detalle para que veáis algunas imágenes de este casco de estancia principal, ¿no?, el que luego se va a llamar el oratorio, y la complejidad que tiene la investigación de todo este conjunto arquitectónico y de su evolución en el tiempo. Estamos ahora mismo analizando estos sondeos, se hicieron hace 2 años, estamos ahora a ver si sacamos ya un artículo con
publicando estos resultados sobre todo para la fase de José de Sosa, en donde hemos empezado ya mediante los sondeos y el análisis cronotipológico a ver un poco cómo podría ser ese primer casco de estancia de José de Sosa, de piedra. En estas imágenes que tenéis aquí arriba, en gris en el medio, podéis ver un poco cómo serían los dos módulos de piedra con el gran corral para caballos seguramente, que hemos hecho mediante la interpretación de estas arquitecturas. Abajo lo podéis ver también, a la derecha, que está medio en ruinas, la parte de piedra, esa parte colonial, que sería ese módulo de José de Sosa, y la ampliación de los Correa, ya con ladrillo, como vemos también en este casco de estancia y en el de los hijos de Juan Faustino Correa. Es interesante porque seguramente en estos dos módulos que estamos viendo de la fase de José de Sosa, este que tengo yo el cursor ahora mismo encima, que se correspondería con este de la imagen de abajo, que está medio en ruinas, donde estaban las antiguas cocinas, es posible que pudiéramos tener un módulo, el de arriba a la derecha, que fuera para José de Sosa y su familia, y el módulo de enfrente para cocinas y habitación de personas esclavizadas, al menos esas 4 mujeres que sabemos con nombres y apellidos que estaban trabajando en este casco de estancia. Y también es bastante probable que en la ampliación, luego del siglo XIX, que hacen los Correa, este módulo seguirá siendo utilizado, al menos para parte de esas personas esclavizadas, esas más de 20 y tantas personas esclavizadas que vemos en la fase de los Correa. De todas formas, nos estarían faltando algún tipo de arquitectura de habitación para el resto de las personas esclavizadas. Sería, como decimos aquí en el texto, bueno, pues una adaptación de esa casa grande y sensala brasileña de las plantaciones, bueno, una adaptación a estos sistemas ganaderos que son tan particulares, ¿no? Luego podremos hablar un poco de ellos si queréis. Por poneros otro ejemplo, vemos aquí el casco de estancia de uno de los hijos de Juan Francisco Correa, de Juan Faustino Correa, el hijo se llama Juan Francisco Correa, que es todo este módulo que veis aquí rectangular, y sin embargo vemos que hay una arquitectura que se sale un poco del esquema, que es esta que está con la flecha roja, que corresponde con estas imágenes que tenéis a la derecha, que veis que está realizada en piedra, con suelo en piedra, no como el resto del casco de estancia, que ya es de ladrillo, ¿no? Esto es interesante porque en los planos que tienen todavía guardados en esta estancia, los actuales dueños, que se apellidan Correa, son descendientes de estos esclavistas, aparece como la cocina de los peones. Sin embargo, en la memoria colectiva de estos actuales dueños hablan de la sensala dos esclavizados, ¿no? Ellos hablan en portugués, o sea que todavía queda la memoria entre los dueños de que aquella estructura de piedra fue utilizada para las personas esclavizadas. Tenemos lo mismo que antes, seguramente se trate de un módulo de piedra de la época de José de Sosa, ¿no? De esos primeros latifundios del final de la colonia, que con la compra de los Correa se adapta y se incorpora al nuevo casco de estancia que se hace en ladrillo. Y ese módulo antiguo seguramente fue el utilizado para parte de esos peones africanos esclavizados, a los que se les obliga a realizar estos trabajos ganaderos. Entonces, bueno, estamos empezando a poder vislumbrar cómo es la organización del trabajo de estos sistemas esclavistas y cómo son las formas de vida también de estas personas esclavizadas, que también estamos documentando. No he puesto imágenes para no recargar, pero estamos viendo también con las cocinas, ¿no? El trabajo esclavizado femenino, también hemos podido documentar varias de estas cocinas de ladrillo, que son módulos que quedan por fuera de los cascos de estancia principales. Y ya por ir cerrando, al final del siglo XIX, con el final de estos sistemas esclavistas, lo que ocurre es que hay un cambio de modelo de producción agropecuaria y esos grandes latifundios de rodeo pasan a gestionarse mediante potreros con alambrado, para lo cual hace falta mucha menos mano de obra, y eso coincide también con el final de la esclavitud en un sentido formal, jurídico, porque fue sustituida por otras formas de esclavitud encubierta, como los contratos de peonaje, que más o menos llegan hasta el 1900. Bueno, eso lo que supuso es que en estos grandes latifundios empezara a sobrar mucha mano de obra, que pasan a desplazarse, se les fuerza a desplazarse a zonas improductivas en medio de la campiña rochense, zonas inundables que muchas veces coinciden con esquinas de antiguas estancias coloniales, y empiezan a surgir lo que hemos llamado rancheríos rurales afro
o afroindígenas, porque empezamos a ver también ciertos vecinos de estos rancheríos rurales que se autoidentifican como indígenas, ¿no? Pero la mayor parte de ellos se autoidentifican como afro, como negros. Veis ahí, por ejemplo, en el mapa de la derecha, todos los que hemos conseguido identificar, tanto por prospección arqueológica como por documentación histórica, y los que tenéis en naranja son los que estamos trabajando actualmente en ellos. Habría que decir que la mayor parte de estos poblados fueron abandonados en los años 60, pero algunos siguen activos hoy en día, como el Rincón de la Paja, que lo tenéis aquí, del que os va a hablar Sabrina más adelante, porque es el proyecto de extensión que tenemos ahora mismo en marcha. Al contrario que los cascos de estancia, donde la mano de obra afro era sobre todo masculina, en estos poblados lo que se ve es lo contrario. Se ve una preponderancia de mujeres con niños, porque los hombres suelen estar ausentes ahora viajando a los cascos de estancia para hacer trabajos, quedándose a dormir en ellos. Entonces, estos poblados se caracterizan sobre todo por la presencia femenina y por los niños, ¿no? Cambia un poco el paradigma respecto a esas ensalas que veíamos previas. Una compañera de nuestro equipo, Valentina Febrero, justo acaba de leer su tesis de maestría en la Universidad de Sevilla sobre esta temática, que ya está subida online. Lo digo, pues si a alguien le interesa este tema, va a poder tener mucha más información en esa publicación reciente de nuestra compañera. Os pongo dos ejemplos aquí de estos poblados que estamos trabajando del final, ¿no? Hasta los años 60, de estos poblados afrorurales de hechos en paja y barro. Aquí tenemos la Portera Negra, donde un historiador local pudo reconstruir el mapa yendo con los antiguos pobladores, y ese mapa a nosotros nos ha dado muchas pistas, digamos, para poder identificar todas las estructuras que luego en prospección hemos podido ver aquí en el poblado. Más o menos está bastante, podemos tener el correlato de ese mapa, que no tiene escala, a nivel real, ¿no? La prospección que hemos realizado, identificando los lugares de fiesta, los lugares de trabajo común, los lugares donde trabajaban las lavanderas en los arroyos, ampliando los arroyos para lavar la ropa para los cascos de estancia de la vuelta, y los ranchos, digamos, de barro y de paja, donde vivían estas familias, ¿no? Que siempre es el nombre de la mujer con los niños. Otro de los ejemplos es el Rincón de los Negros. Aquí vemos, por ejemplo, la segregación espacial de estos poblados afrorurales hasta los años 60. En la imagen de la izquierda podéis ver el pueblo 19 de abril, un pueblo fundado a finales del siglo XIX, y a 4 kilómetros, en esta rinconada entre dos ríos, ese poblado afrorural, ¿no? Que se ve claramente en esta imagen la segregación espacial de esta colectividad. En las imágenes de la derecha lo que tenemos es zoom de algunas de las unidades domésticas que hemos podido reconstruir porque no han sido destruidas por el arado todavía, y en concreto una de ellas, que es esta que tenéis aquí, que podemos hacer algunos sondeos arqueológicos también para ver el tipo de arquitectura, construido en tapial y techo vegetal de quincho, de 9 por 3 metros, unos módulos rectangulares, y aquí en la imagen abajo a la izquierda esa gran estructura con sus campos de cultivo y otras construcciones secundarias, seguramente habitaciones, cocinas, y algunos serían corrales para ganado, que vemos que son formas de vida bastante independientes, que producen todo lo que consumen, más allá de que los hombres estén haciendo esos trabajos zafrales en los cascos de estancia cercanos. Y por terminar y darle paso a Sabrina, quería mostraros un poco las formas de patrimonialización de estas herencias, estos patrimonios de la esclavitud en la zona de Rocha. Desde el año 2009, algunos de estos elementos han entrado en la ruta del esclavo de la UNESCO, en concreto el casco de estancia que veníamos viendo, el oratorio de los Correa y la Portera Negra, que los tenéis aquí con estas flechas. Claro, nosotros, por ejemplo, vemos que esto lo podemos hablar luego en el debate, pero que queda corta esta patrimonialización, ¿no? Estos dos elementos aislados en un mapa, cuando lo que estamos viendo, por ejemplo, que la Portera Negra es uno más de tantos poblados afrorurales, ¿no? De esta final del siglo XIX hasta los años 60, o el caso de los sistemas esclavistas ganaderos, bueno, pues tener en cuenta solamente el casco de estancia principal, sin todos los límites de la estancia, los cascos de estancia secundarios, la materialización del trabajo esclavizado en los corrales, también nos parece que pierde un poco de fuerza a la hora de patrimonializar y entender estos sistemas esclavistas tan particulares. Pero bueno, lo dejo ahí para darle paso a Sabrina y luego
podemos retomar todo esto en el debate. Bueno, muchas gracias. Hola, buen día. ¿Están viendo mi presentación? Bueno, voy a darle continuidad a toda la exposición que acaba de hacer Carlos Marín sobre la historia, memorias y arqueologías afroindígenas de frontera. Iniciamos, bueno, por un contexto institucional y de extensión universitaria. En Uruguay, la extensión universitaria es una de las 3 funciones fundamentales de la Universidad de la República, ¿no? Junto con la enseñanza y la investigación. Es una especie de vinculación activa entre la universidad y la sociedad y los colectivos, en la que se busca un intercambio de saberes que contribuya tanto al desarrollo académico como a las transformaciones sociales. Es un rasgo distintivo de los estudios universitarios, sobre todo en torno a la integralidad de las funciones. La extensión en este caso, pero en articulación con la enseñanza y la investigación. Y desde el Laboratorio de Arqueología del Patrimonio del Paisaje del Uruguay se ha avanzado en el desarrollo de estas actividades. Desde el 2018 aproximadamente, en realidad esta área de estudio de frontera se viene estudiando desde hace unos 30 años más o menos. En formas de extensión universitaria propiamente dicha, desde estudios de la UDELAR desde el 2018. Actualmente tenemos en vigencia o activo un proyecto que tiene por nombre Memoria, Territorio y Resistencias, activaciones colectivas para la construcción de historias afro e indígenas de India Muerta, que es la región una de las regiones donde se localizan estos poblados afro de los que venimos hablando. Estos proyectos, que también han sido dirigidos para la gestión patrimonial y producción responsable con base en el desarrollo social, pero también sobre la construcción de entramados comunitarios sociales en torno a vínculos de memorias locales y a sentido del lugar. Son proyectos interdisciplinarios con perspectiva situada, comunitaria y multivocal. El objetivo y metodología de este proyecto en concreto, que está vigente desde el 2023, es reconstruir la historia afroindígena a partir de las memorias y materialidades de estas poblaciones, desde una perspectiva situada, colectiva, orientada al reconocimiento de derechos y a la puesta de valor de sus patrimonios. Para ello, utilizamos también una metodología interdisciplinaria que combina tanto la arqueología histórica como la etnografía y la historia. Por un lado, documentando e interpretando materialidades a partir de la investigación arqueológica, que lo vimos anteriormente, también la memoria oral y los registros históricos, tanto documentales como cartográficos. El Rincón de la Paja, este lugar... El Rincón de la Paja, que es el caserío afroindígena que se aborda concretamente en este proyecto de extensión del que estoy hablando, está situado en la región de frontera entre Brasil y Uruguay, al norte del departamento de Rocha. ¿Pueden ver mi punteo, mi cursor? Bueno, estoy señalando el mapa de la derecha al fondo, donde hay un círculo en rojo y ahí está ubicado la región de India Muerta. Dentro de esa región, en el departamento de Rocha, se localiza el Rincón de la Paja. Hay un mapa arriba a la derecha donde hay un zoom y se puede ver la situación fronteriza también de un poco más detallada, y el mapa del centro, el más grande de todos, es la región propiamente dicha. Los puntitos blancos que ven dibujados son cerritos de indio
que ya vamos a hablar sobre eso, y el círculo en rojo es el lugar donde está el caserío. ¿Sí? Este lugar, como ven, el caserío afroindígena, está ubicado dentro de un palincesto que empezó a construirse desde hace más de 5.000 años, cuando se produjeron estas arquitecturas en tierra de origen indígena conocidas como cerritos de indio. Durante los siglos XVII al XIX estuvo ocupada principalmente la región por grupos de indígenas guenoes minuanes, y a su vez era una zona de disputa interimperial que, bueno, fue también lo que abordó Carlos en su presentación. La zona además fue reparto de los primeros latifundios ganaderos de la región y actualmente es reserva de biosfera de los Bañados del Este por parte de la UNESCO por su singularidad ecosistémica. A su vez, es un área de alta concentración de actividad arrocera y, por supuesto, a partir de esto, una región de altos conflictos socioambientales. ¿Qué son los cerritos de indios? Los cerritos de indios, que es esta imagen que ven acá como un montículo, ¿no?, de tierra, fueron las primeras arquitecturas indígenas realizadas con este material y que fueron utilizadas como tuvieron varios usos. Unos de ellos plataformas habitacionales, pero también fueron campos de cultivo, cementerios colectivos y marcadores territoriales. Son paisajes permanentes y visibles que materializan una comprensión profunda y arraigada en el entorno como sistemas de organización social y de representación del territorio. Manifiestan una lógica espacial, intencional y ordenada del paisaje producido y estuvieron en uso hasta el siglo XVII aproximadamente. Actualmente siguen habitados algunos de estos espacios por algunas poblaciones, familias criollas, que también los utilizan o los siguen utilizando como espacios domésticos y productivos. ¿Por qué hablar de los cerritos de indios en este momento también? Bueno, porque como pueden ver, la mayoría de las formas espaciales o las formas de construcción de este paisaje en específico también está atravesada por estas arquitecturas en particular. Las memorias, las formas de vida, las formas de habitar de los pobladores de esta región y particularmente del Rincón de la Paja también pasan por los cerritos de indio. Hay personas que todavía habitan ahí y desde momentos de colonización hasta ahora, cuando se produce procesos de mestizaje, los cerritos de indios pasan entonces a ser ocupados o a relacionarse con ellos, no desde un punto meramente indígena, sino más híbrido. El caserío rural, vamos ahora con esto, caseríos rurales en la región de frontera. Todos los nombres, los topónimos que ven acá, Paso de López, El Ceibo, Coronilla, son nombres de los poblados indígenas, de los poblados afroindígenas, por un lado. Las líneas punteadas en roja y en blanco son estas estancias ganaderas, productos del primer reparto y del expolio efectivo de las territorialidades indígenas, que como pueden, y los puntitos en blanco son los cerritos de indio. Viendo desde un punto de vista integral, se observa que muchos de los poblados están en intersecciones, en zonas linderas, entre fronteras de estancias. Y a su vez están dentro de esta gran paisaje indígena que producen los cerritos de indio. El origen de estas poblaciones locales, de estas localidades, están directamente vinculados a procesos de exclusión territorial y segregación social. Las transformaciones territoriales que surgieron a partir del alambramiento de los campos, pero también dentro de otros contextos socioterritoriales, consolidaron el modelo de propiedad privada y reconfiguraron el espacio rural.
Los antiguos habitantes dentro de estas estancias, los antiguos esclavizados, que pasaron a ser también en algún momento peones y servidumbre, una vez alambrados los campos y consolidado este modelo de propiedad de las tierras, pasan a ser personas desplazadas, ¿no? Pasan a, digamos, sí, a no ser necesarios o no ser requeridos para antiguos oficios que ahora sustituyen el alambramiento de los campos. Los peones y puesteros, digamos, ahora desempleados o desplazados, mejor dicho, pasan a ocupar otro espacio en el orden territorial rural. En lugar de vivir en los alrededores de los cascos de estancias, como mostró Carlos en la distribución o en el análisis espacial que se hizo dentro de la frontera del oratorio, de la estancia del oratorio, pasa entonces a ser reservorios de manos de obra, pero habitar en espacios inundables, relegados y en espacios improductivos de esta lógica ganadera. Sin embargo, al mismo tiempo, pasaron a ser territorialidades organizadas de agricultores familiares, de agricultura familiar, espacios relativamente autónomos también, con estrategias de resistencia, con redes de cuidado y crianzas, donde principalmente fueron las mujeres quienes gestionaron estos espacios rurales. Una de las metodologías, que utilizamos para interpretar y para construir estas narrativas, estas historias, ha sido también la prospección y excavación arqueológica que Carlos explicó y que retomó brevemente. También algo importante que hemos venido analizando es la sistematización de los libros parroquiales, que han permitido trazar genealogías y biografías familiares de los actuales pobladores de este rincón de la paja con los antiguos esclavizados por estos latifundistas. El análisis genealógico junto a las entrevistas también que hemos realizado permitió comprobar que algunas de estas familias estaban constituidas, estas familias fundadoras del rincón, estaban constituidas por personas esclavizadas originarias de África. A su vez, también nos ha permitido entender cómo los actuales propietarios de las latifundistas, ¿no?, de la tierra, los actuales ganaderos, los actuales arroceros, también tienen vínculos genealógicos con los primeros latifundistas esclavistas. Los indígenas registrados, de los que ya mencionó también Carlos, provienen algunos de reducciones jesuitas guaraníes y lugares también de Argentina como Córdoba y Buenos Aires. También vienen desde otros espacios como Brasil, principalmente de Río Grande y de la región del Viamón. El 38% de los registrados en estos libros parroquiales son indígenas, el 10% esclavizados. Los lugares de procedencia de la población afro son Mozambique, Guinea, pero también vienen desde Río de Janeiro y Río Grande. Otra metodología que utilizamos para complementar las hipótesis, para complementar las narrativas o los estudios de extensión y de investigación, es el análisis de cartografía histórica. Esto, por ejemplo, es un plano de esta antigua estancia del oratorio, realizado en 1831, que nos ayuda a analizar, a relevar toponimia, a georreferenciar también unidades espaciales específicas y así tener un encuadre espacial más certero, digamos, de cómo estaba emplazado y en torno a qué ubicados los cascos de estancia, pero también las unidades de cultivo,
cuáles eran los límites, cómo era la forma de apropiación y distribución de la tierra, que en estos casos las fronteras o los límites de estas estancias eran grandes ríos. La genealogía del Rincón es un trabajo que venimos haciendo en conjunto a las poblaciones, que nos ha permitido también entender y trazar estas genealogías, Perdón, que tengo una perrita que estaba llorando y me tenía distraída. Pero bueno, la genealogía, como les venía diciendo, la trabajamos junto a los pobladores del Rincón y también nos ha permitido entonces entender a partir de la tradición oral todos estos análisis o estas investigaciones documentales, históricas que venimos y arqueológicas que venimos haciendo. A partir del estudio y del trabajo con los pobladores de este sitio en particular, del Rincón de la Paja, pudimos dar, digamos, con las personas fundadoras de este poblado, que han sido dos mujeres, María Rivero y Julia María Correa, una africana y la otra brasilera, también con ascendencia africana, ambas afro, y es luego en generaciones posteriores donde empieza a haber el cruce con población indígena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las convergencias interraciales existen y están en la memoria y las podemos ir identificando en un periodo de unos 200 años hacia atrás, junto a los pobladores actuales, pero también a través del estudio de los libros parroquiales y de actas de nacimiento y otros tipos de documentos civiles. El presente, ¿cuál es el presente de estas poblaciones? Siguen estando inmersas en lógicas de ordenamiento territorial basadas en la propiedad privada y el uso intensivo de, entre comillas, recursos naturales como los únicos medios válidos para un supuesto desarrollo. Los puntos amarillos son estos poblados de los que estamos viniendo hablando, los puntos rosaditos son los actuales cerritos de Indio y todo lo que ven alrededor son canales de riego. Toda esta zona está dentro de una presión socioambiental bastante intensa, bastante fuerte, digamos, a raíz de las arroceras y de la actividad ganadera también, pero sobre todo a partir del uso de estas tierras para la producción de arroz, que continúan con estas lógicas de desplazamiento, de despojo, de desterritorialización hacia personas racializadas, sobre todo hacia estas personas que, como hemos visto en toda su trayectoria, en las biografías familiares y de vida de cada uno de ellos, vienen sistemáticamente oprimidas, sistemáticamente vulneradas y desterritorializadas sobre todo. Bueno, muchas gracias. Quedamos para el debate entonces. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina. Qué presentación tan interesante. Bueno, ya hay algunas preguntas acá en el chat. Quiero invitar a las demás personas que tengan preguntas acá en el chat. Yo las organizo y las pongo, ya algunas muy interesantes acá. Mientras, ya tenemos algunas, pero mientras se siguen animando a hacer sus preguntas, yo tengo una primera pregunta. Digamos, obviamente llama la atención todo esto, y digo llama la atención por una razón, y es que acá en la zona norte, en Colombia, por ejemplo, siempre nos muestran como que el cono sur es solo, ¿no? La idea que nos hacen es como que eso, por allá hay indios negros, nunca existió y que nunca ha existido, y bueno, y cada vez va viendo de manera más interesante que, pues, bueno, en efecto, había población y hay población indígena, había y hay población afro. Entonces, cuando hacemos estos trabajos, pues nos llama la atención mucho por resaltar ese tipo de memoria, de historia que de verdad se ha negado.
no solo al interior seguramente de estos países, sino pues en general en Latinoamérica, ¿no? Esas como regionalizaciones que se han hecho que cada vez se destruyen más gracias a, a trabajos como el que ustedes están haciendo. A mí una cosa que me llama la atención, y con esta pregunta quisiera iniciar, es, bueno, ustedes están haciendo un trabajo de arqueología histórica que como todos lo sabemos, pues bueno, integra la arqueología y la historia. Pero cuando nos contaba acerca del trabajo que están haciendo, nos decía, mire, es que los descendientes siguen estando allí, los descendientes de los esclavistas, los anoté aquí, los Correa. La pregunta que yo tengo es, bueno, ¿qué piensan ellos, digamos, o cuáles son las percepciones? Primero, porque es ¿cómo decirlo? Primero, una pregunta metodológica y es cómo hacen los arqueólogos para quedarse medio callados, para no entrar en confrontación con los actuales, para decirle, ustedes son descendientes de esclavistas. Pero la segunda, que es como la que más realmente me parece interesante, es, bueno, ¿qué piensan ellos de su pasado esclavista? Es decir, ¿qué dicen ellos? En la siguiente pregunta, solamente cierro aquí, pues preguntaremos sobre los afros y los indígenas actuales. Sí. Pero aquí me interesa muchísimo qué piensan los actuales terratenientes, los llamaríamos por acá, los actuales dueños, que claramente son los descendientes de los esclavistas. Pues te respondo muy rápido, Pedro. O sea, ellos proyectan la esclavitud hacia tiempos anteriores a los Correa. Es decir, hay un ciertos tópicos, bueno, ahora solo me veo a mí, bueno, hay ciertos tópicos en Uruguay con el tema de la esclavitud y es, por ejemplo, proyectar la esclavitud al periodo colonial exclusivamente y sobre representar la esclavitud, digamos, doméstica de Montevideo, de la capital. Sin embargo, lo que hemos visto es que el desarrollo, sobre todo, de los sistemas esclavistas en esta segunda esclavitud, que hablan algunos autores, que es el auge de la esclavitud en el siglo XIX, en periodos ya de independencia republicana. Lo que pasa es que los actuales dueños no se sienten identificados con eso. Perdón, estoy escuchando como ruidos, no sé si soy yo o hay alguien que tiene mala conexión. Bueno. Nada, básicamente cuando le preguntamos a estos Correa sobre esta sensala y esos corrales y todo ese trabajo esclavista, él lo proyectó hacia un tiempo pasado de los españoles y no hacia el periodo portugués. por sintetizarlo, o sea, no tiene ningún complejo de culpa porque ni siquiera se identifica a su familia como esclavistas, pese a que sus antepasados fueron los principales esclavistas de la región. Y digamos, en términos del trabajo de campo, bueno, ustedes llegan y saben que son los descendientes de los esclavistas. ¿Ustedes cómo afrontan eso, digamos, en términos como de entrar de pronto en algún tipo, no de confrontación, pero sí de diálogo, decirles, oiga, no es cierto, ustedes sí son los descendientes de los esclavistas, ustedes, digamos, un poco cómo se afronta eso? Lo digo porque, claro, cuando se hace arqueología histórica, hay una cierta, no sé si llamarlo de esa manera, una cierta ventaja en que ya en el presente no están los herederos de ese esclavismo en muchos lugares, ¿no? Pero acá ustedes están en un lugar que me parece muy interesante porque están trabajando con permiso y bueno, ahí al día a día con los descendientes de los esclavistas, de la misma familia. ¿Y cómo es ese día a día, digamos, en términos de trabajar con ellos? Ya, Bueno. sí, la verdad que, perdona, Sabri, vale. Perdón. Bueno, nosotros, nada, me quedé pensando cuando hemos ido también, además de los Correa, hemos trabajado también hemos ido a prospectar otras estancias, también con esas mismas lógicas esclavistas, y le hemos planteado a los dueños, a los actuales terratenientes, todas nuestras investigaciones, todo nuestro trabajo. Por un lado, algunos creo que quedan pensativos, por otros también es lo que dijo Carlos, se sienten libres de toda culpa. Y yo, en lo personal, me interesan más los datos históricos por ahora que puedan aportar para poder construir
y engrosar toda la historia, y más el diálogo de crítico o de reflexión. Me preocupa un poco más hacerlo con los actuales pobladores del Rincón de la Paja, con las personas que han sido desplazadas, que tampoco tienen idea, más bien de que toda su presente y sus formas de vida están condicionadas por estas lógicas esclavistas, en las escuelas también. Creo que desde mi punto de vista personal viene más por dónde poner la energía. Prefiero todos estos planteamientos críticos y reflexivos, hacerlos con estudiantes en escuelas, en este tipo de espacios, con los pobladores de los caseríos, que con los mismos latifundistas, la verdad. No sé. Gracias, Carlos y Sabrina, por la respuesta. Justamente nos vamos ahora para estos otros pobladores, no los latifundistas, sino la otra población, llamémoslo por el momento, porque aquí viene la pregunta que hace Janet Alexandra, y la voy a leer textualmente. Las personas en este territorio se consideran afroindígenas o se encuentran en situación de esencialismo estratégico. ¿Cómo se consideran ellos? Las personas con las que ustedes trabajan, los descendientes ahora de los esclavos y de los indígenas, de los afroindígenas, ¿cómo se consideran a sí mismos? Bueno, muchas de las entrevistas que hemos hecho, tanto en el Rincón de la Paja como en otros poblados previos, que hemos entrevistado a gente que vivió en esos poblados y que ahora viven en las ciudades de Rocha, en Castillos, en Lazcano, o incluso se fueron a Montevideo, muchos se autoidentifican con el término negro, algunos como afro, la mayoría se autoidentifican como negros, algunos como indígenas, y en algunos casos hay identidades afroindígenas. Por eso, cuando nosotros hablamos de poblados afroindígenas, es más una categoría analítica para incluir todas esas autoidentificaciones que hemos podido ver en las entrevistas y en el trabajo de extensión universitaria con los colectivos. No sé si, Sabri, ¿quieres por ahí matizar algo? No, me parece que es eso, básicamente. Que también, por ejemplo, con el trabajo que se viene haciendo en el Rincón, digamos que el objetivo principal es hacer también una activación de estas memorias, porque pasa lo mismo que pasa en otras partes del mundo, que creen que acá no hay afros ni indígenas, pasa dentro de la misma población. Y este silenciamiento y esta negación de identidades no blancas, no europeas, está muy arraigado. Y a veces, una vez que se empiezan a realizar estos trabajos, estas activaciones, por ejemplo, en el caso del Rincón, ha surgido después el cuestionamiento familiar, de cómo se ven, de cómo se perciben, y es como dice también Carlos, en algunos casos afro, en la mayoría negros, y en muchos casos indígenas y en otros afroindígenas. Bien, voy a hacer una pregunta muy concreta que hizo alguien ahorita al inicio del chat, y después entramos al tema, digamos, patrimonial. Alguien mencionaba que el término arqueotectura, ¿esto es un campo de estudio específico? Preguntan acá en el chat. Sí, bueno, es básicamente... Pedro, creo que no sé si es tu micrófono o algo que creo que hace... Creo que sí, porque ahora quitaste el sonido y hay como un pitidillo de fondo, no sé si hay alguna conexión tuya. Sí, básicamente esto de arqueotectura es una abreviatura de arqueología de la arquitectura, que bueno, básicamente sigue la misma metodología que el método que llamamos Harris, ¿no? La arqueología estratigráfica, luego desarrollado también por Carandini, este noble italiano que desarrolla un poco el método Harris de interpretación estratigráfica. Bueno, pues es lo mismo que proyectamos cuando hacemos una excavación en el suelo bajo cota cero, pues entender la misma relación estratigráfica de contemporaneidad o
anterior y posterioridad en los muros, ¿no? En las estructuras, digamos, aéreas, en los muros, en los vanos, en las arquitecturas que todavía siguen de pie. Entonces, bueno, se suele hablar de arqueología de la arquitectura o arqueotectura. Y luego hay otro tipo de análisis, como los análisis sintácticos del espacio, que también se pueden hacer sobre este tipo de lugares que todavía podemos identificar bien cuáles son las habitaciones, los vanos de entrada y de salida, etcétera. Eso es interesante, por ejemplo, en estos casos que estamos trabajando, porque podríamos ver zonas de control de las personas esclavizadas por parte, ¿no? de los esclavistas. Eso se ha hecho, por ejemplo, en algunas plantaciones del Valle de Paraíba, en Río de Janeiro, de estas plantaciones esclavistas. Algunos compañeros arqueólogos han hecho estos análisis, digamos, de la Casa Grande y la Senzala para ver cómo fueron los regímenes de dominación de las personas esclavizadas desde una interpretación meramente de la arquitectura, ¿no? O sea que, bueno, tiene bastantes potencialidades para analizar estos sistemas, lo de la arquitectura. Sí, disculpa cuando hable, es que sí tengo mi computador por hacer sonido de matraca, entonces sí, tarde siempre para no tener que tener tanto tiempo abierto el micrófono, pero les pido una disculpa. No, tranquilo, mientras se te entienda y se te oiga. El asunto del patrimonio. Ustedes me contaron, bueno, hay unas comunidades allí, ustedes están haciendo unos procesos de activación. También mencionaron el asunto de la ruta del esclavo. En otros contextos, y un poco lo quisiera ver en términos comparativos, en otros contextos, después de un cierto furor con lo patrimonial, como qué maravilla que todo se patrimonialice. Ahora estamos en algunos lugares diciendo, uy, ya no queremos la patrimonialización. Estamos viendo incluso unas luchas muy fuertes en algunos lugares del mundo de comunidades que dicen, no queremos tener nada que ver con el patrimonio. Por favor, no nos patrimonialicen, porque se ha empezado a ver como lo que se ha llamado el lado oscuro del patrimonio. ¿Cómo está ocurriendo esto donde ustedes trabajan? Primero en términos de la adopción de la ruta del esclavo y a veces poniéndolo un poco en blanco y negro, aunque puede ser un poco odioso, las cosas buenas que trae la patrimonialización, porque creo que eso tampoco se puede ver siempre como algo negativo, pero qué cosas también problemáticas han identificado allí en este diálogo con las comunidades. ¿Quieres arrancar tú o arranco yo? No, arranca tú. Bueno, básicamente, o sea, el tema del patrimonio es como que hay mucho debate al respecto, ¿no? Sobre lo que significa la patrimonialización, lo que significa no confundir el legado cultural o el legado histórico con la patrimonialización, ¿no? Una cosa es el legado cultural de un pueblo y otra cosa es aquello que se pone en valor mediante lógicas muchas veces adscritas al capitalismo, que es lo que entendemos como patrimonialización y explotación turística de los recursos. Y donde en casos concretos como la ruta del esclavo se están aplicando como normas estéticas y formas de apropiación que tienen una escala internacional, que están promovidas por la UNESCO en muchos de los casos y son como paradigmas que se aplican y de forma igual en cualquier territorio. Bueno, hay mucha crítica y mucho debate, como tú decías, al respecto. Pero sobre todo nuestra posición, desde que empezamos a trabajar en estos temas, es trabajar desde la perspectiva de la extensión universitaria crítica, es decir, cuáles son los intereses y las problemáticas de las poblaciones locales con las que estamos trabajando. Y la patrimonialización, si acaso, tiene que ser de la mano de ellas y por los intereses que tengan estas poblaciones, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, en la ruta del esclavo hemos visto que no ha ocurrido. O sea, cuando empezamos a trabajar con todos estos colectivos, por ejemplo, con el Club Anchina, que es un club de afro-uruguayos, el más antiguo del país, que vive aquí en uno de estos pueblos de una de estas ciudades de Rocha, en Castillos, no conocían la ruta del esclavo y no sabían que el oratorio de los Correa y la Portera Negra formaban parte de la ruta del esclavo del año 2009. Y, digamos, es el club afro con mayor movimiento a nivel de actividades y político que hay hoy en día en Rocha, ¿no? Y era llamativo que las integrantes, todas mujeres de la comisión directiva, no supieran nada de la ruta del esclavo. Es decir,
sea como sea, estos procesos de activación patrimonial no pueden caer como paracaidistas de arriba hacia abajo, sino que creo que tendría que ser al revés, ¿no? Como de abajo hacia arriba y junto a las comunidades, que es un poco lo que decía Sabrina, este proceso de activación de memorias, ¿no? Y de ese patrimonio, si queremos hablar de patrimonio, de esos poblados afro y de los cascos de estancia y de los corrales de piedra junto a los propios pobladores, ¿no? Y viendo cuáles son los intereses que tienen ellos al respecto. Y por otro lado, estos patrimonios se vinculan mucho con los patrimonios que solemos vincular a, por ejemplo, al tema de las dictaduras. Yo también trabajo en Uruguay con todo el tema de los campos de concentración clandestinos y también en España con los campos de concentración. Y lo que mucha gente habla como patrimonios dolorosos, hirientes, patrimonios incómodos. Hay que tener en cuenta que muchos de estos cascos de estancia y de esos corrales para estas comunidades afro del presente suponen un patrimonio doloroso, ¿no? de sus antepasados que habían sido esclavizados, secuestrados en África y esclavizados a la fuerza, ¿no? Para la producción ganadera. Entonces, también es complejo cómo nos vinculamos con esos restos arquitectónicos que están todavía hoy en el paisaje, ¿no? Bueno, por ahí, sea lo que se decida, junto con las comunidades y con los protagonistas, no por encima de ellos. Bueno, no sé si Sabri quieres añadir algo. Sí, bueno, no, o sea, esa es como también la forma de trabajo de nuestro grupo de investigación. Hay muchas formas de trabajo, hay muchas personas dentro de la universidad. Lo que hemos trabajado nosotros es lo que estamos mostrando también, un trabajo desde la extensión crítica y también junto con las comunidades donde desde hace años se ha trabajado. Yo tengo apenas 3 años en el equipo de trabajo, pero las investigaciones y la extensión en realidad viene dada desde hace décadas y eso ya crea también un escenario de confianza, de diálogo, donde hay trabajos de extensión que son antecedentes y que justo a partir de esos trabajos de extensión, con la puesta en valor de los patrimonios, con el trabajo patrimonial indígena en torno a los cerritos de indios, es que ha emergido esto. O sea, como que no fue un proyecto, por lo menos que surgió de la nada o porque así el contexto académico o institucional lo sugiere, sino más bien que vino de la mano de referencias y de precedentes de extensión desde hace ya unos años. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta que hace Janet Alexandra, la voy a leer textualmente, dice, ¿cómo participaron las personas indígenas en el régimen esclavista? ¿También fueron esclavizados? Sí, buena pregunta. En principio lo que vemos de los latifundios ya del siglo XIX, algunos autores proponen que solamente fueron personas esclavizadas africanas, ¿no? Secuestradas en África o sus descendientes ya en el territorio uruguayo, con la mano de obra para la producción ganadera y dejan fuera de la ecuación a los indígenas. Para el periodo previo, el final de la colonial, como hemos visto en mi presentación, parece que tuvo que haber presencia indígena sí o sí. Nosotros pensamos que seguramente la ruptura cultural, lingüística e identitaria que supuso el robo de las tierras a las comunidades originarias hizo que se reintegraran a la sociedad colonial bajo formas de explotación sociolaboral como peones rurales, como agregados, como puesteros, ¿no? En los límites de los latifundios que no se controlan y que para eso suele haber gente que vive allí en sus ranchos para controlar esos límites para los estancieros. Seguramente no bajo formas esclavistas, sino otras formas de explotación socioeconómica o de trabajo coactivo que no pasan por la esclavitud, pero sí seguramente por dejarles vivir en su antiguo territorio haciendo funciones específicas para los nuevos estancieros. Básicamente puede que sea un trabajo a cambio de ninguna remuneración económica, ¿no? Pero al margen de formas esclavizadas.
Dentro de las formas de explotación socioeconómica o trabajos coactivos hay mucha variedad, ¿no? No es esclavismo y trabajo asalariado solo, sino que hay muchas formas intermedias. Pero sí que pensamos que esta introducción o reintroducción de las manos de obra indígenas en el territorio recién despojado sería básicamente bajo una nueva forma como de peón rural en estos latifundios. Esa es una de las líneas que estamos todavía investigando y ahí tenemos muchas más preguntas que respuestas todavía. ¿Sabrina va a agregar algo o sigamos? No. Esa anterior pregunta que nos hizo Janet me da pie para hacer otra un poco relacionada, y es, digamos que durante la estructura colonial pues fue una estructura de gradaciones y degradaciones, ¿no? El blanco, el indígena y el negro. Casi siempre cuando hablamos de estas relaciones jerárquicas, hablamos de la relación pues, blanco-negro o blanco-indígena, en términos de pues, quién mandaba a quién, o quién esclavizaba, o en este caso lo convertía en un peón, como acaba de decir Carlos. Existen, digamos, casos referenciados para esta zona de cómo esta estructura era blanco, pero de todas maneras el indígena estaba por encima del negro. De casos donde fuera el indígena el que en cierta medida aportara este proceso de esclavización. Acá definitivamente estamos en un caso donde era blanco negro y no indígena negro. En términos un poco de esa gradación, o llamémosla también degradación, que se constituyó en la colonia. Bueno, lo que sí que sabemos es que cuando se hace ese reparto colonial de estancias, en torno a 1780, hay algunos historiadores locales donde hablan de que algunos de las estancias que se fundan, evidentemente las más pequeñas, no los latifundios, están en manos de indígenas. Así que sí que vemos algunos de estos nuevos estancieros que le favorecen al poder imperial español, porque es la forma efectiva de poder controlar ese territorio que se reclama como español, esa frontera que se reclama, pero que todavía no tenía población efectiva, ¿no? La corona acelera esos procesos de población efectiva y de reparto de estancias, y igual que hemos visto esos grandes latifundios, también estamos viendo algunas estancias, hasta 7 estancias, al sur de esa grande que hemos visto, que los estancieros eran indígenas. Esa gran tradición de trabajo ganadero indígena, tanto de los caciques guenoa-minoanes como la ganadería guaraní de las misiones jesuíticas, esa gran tradición que tienen el manejo ganadero seguramente hizo que siguieran desarrollando esas formas ganaderas ya bajo el régimen de la estancia, algunos de ellos, ¿no? A los que se promocionó por parte del poder político. Entonces ya vemos hay una jerarquía clara, ¿no? Si vemos a las personas esclavizadas solo como afros esclavizados, como trabajadores obligados, ¿no? En la gestión ganadera, y otros indígenas que tienen incluso hasta la capacidad de llevar una estancia a ellos, ¿no? O sea, se les permite. Tenemos muchas lagunas al respecto, digo, por poner un ejemplo. También tenemos información histórica de indígenas que en este periodo colonial están llevando a vendedores de personas esclavizadas portugueses, los están llevando como vaqueanos, ¿no? Como guías en el territorio por estas zonas de humedales de difícil tránsito, tan como ofreciendo sus servicios para esos vendedores de personas esclavizadas de ese mercado negro que atraviesa la frontera. Contamos con poca información histórica y sobre todo con análisis estadísticos de libros parroquiales. Entonces, no creo que podamos decir mucho más al respecto, pero sí que creo, al menos esa es un poco la idea, no sé, es un presentimiento, que no hay el mismo estatus jurídico entre las personas esclavizadas en África y las indígenas. Que las indígenas se les está explotando de otra forma, pero que tienen un estatus libre que no tienen las personas esclavizadas en África. Pero, bueno, no sé, son muchas hipótesis, pocas respuestas claras y muchas líneas a profundizar a futuro. Ahora, viendo esa situación, digamos, de origen colonial a lo que está ocurriendo hoy con estas comunidades afroindígenas, ¿cómo es esta estructura colonial de degradación, la llamo yo? ¿Se ve reflejada o no se ve reflejada
hay o no conflictos entre indígenas y afros. Lo digo, voy a poner un ejemplo muy rápido de lo que ocurre acá en Colombia. Digamos, hay zonas del país donde, bueno, están los indígenas originarios, llamémoslos, llegan durante el proceso de conquista, colonia, como se llaman los libros, y después de, si esto lo ponemos, traen los indígenas, los esclavos, y 500 años después, pues hay unos problemas enormes por la tierra. Entonces, claro, para nosotros los que investigamos las sociedades, cuando el problema es con los blancos, no hay lío, decimos que eso es de los indígenas. Pero a los afrodescendientes, negros, como los queramos llamar, o como ellos mismos se quieran llamar, ya la cosa no queda tan fácil en términos de estos conflictos actuales por la tierra. Y en Colombia hay esos casos donde los blancos incluso han salido y están los indígenas, o mejor, los descendientes de los indígenas, o comunidades que se están autodenominando indígenas incluso ahora, con las comunidades negras. Y claramente ya es más difícil el conflicto. ¿Qué pasa en esos términos con los indígenas y los afros en esta zona donde ustedes trabajan actualmente? ¿De qué edad tú sabes? Bueno, me parece que lo que pasa es que en estos momentos la cuestión de la tierra está concentrada en las manos de unos pocos. Uruguay es un país muy pequeño, no hay, digamos, el despojo de las tierras indígenas fue básicamente total, no hay esa noción de resguardos o de sitios indígenas milenarios o que tienen una continuidad espacial y, diga, entre comillas, ininterrumpida en el territorio. Y pasa lo mismo con los afrodescendientes. O sea, la cuestión de la tierra, lo que sucede es que, por lo que yo, desde mi perspectiva, que no hay una lucha o un enfrentamiento así porque ninguno de los dos tiene. No hay un espacio de tierras indígenas como eso, como sucede en Colombia con los resguardos, por ejemplo. Las tierras las tienen los ganaderos, los arroceros, zonas urbanas, pero no hay espacios discriminados para indígenas o para afros, por lo menos no en la actualidad. Propiamente dicho, como se puede pensar que es un resguardo indígena, por ejemplo. No sé. Sí, aparte, por añadir que Uruguay es uno de los pocos estados de Latinoamérica que no ha firmado el convenio 169 de la OIT que reconoce los territorios indígenas. Claro, esos mitos historiográficos de Uruguay, cuando en 1930 escribió el libro del Centenario, que es un poco una versión oficial de la historia, diciendo que era el único país blanco de Latinoamérica que no había indios y negros, ¿no? Que lo dice ahí, que eran todos descendientes de los barcos y son todos de aspecto europeo, ¿no? Eso es lo que dice la versión oficial de la historia del país de 1930. Lleva también a que esos mitos se mantengan a día de hoy, que el Estado uruguayo no haya firmado el convenio 169 de la OIT, que es el que le habilita a las comunidades indígenas a reclamar también las tierras. Entonces, como decía Sabrina, es un debate que ni se está dando porque queda mucho tiempo para que se pueda llegar a dar. Están siendo despojados tanto los descendientes de los indígenas como los afros, están siendo despojados de sus territorios por el avance del agronegocio, ¿no? El 70% del territorio uruguay está en manos de sociedades anónimas extranjeras, internacionales, orientadas al agronegocio. Esta situación tan grave, porque es muy grave uno se queja de la situación acá en Colombia, en los territorios indígenas, pero bueno, creo que eso no es tan nefasta como la situación uruguaya. Hago una última pregunta para ir abandonando el tema. En los últimos gobiernos de corte un poco, no sé cómo llamarlo, digamos, más centrados en la gente, ¿esto ha tenido algún viso de cambio o este tema todavía ni siquiera en los gobiernos más progresistas todavía llega a la agenda? Bueno, con los gobiernos, si podemos llamarles más progresistas, liderados por un partido, una coalición de partidos de centro
y de izquierda, que se llama Frente Amplio. Ha habido leyes de discriminación positiva para las comunidades afro y generación de días incluso, ¿no?, de recordatorio y de festividad de la identidad afro. Pero ya te digo, creo que no pasa todo por cuestiones de política identitaria, ¿no? También pasa por cuestiones socioeconómicas que tengan que ver con la tierra, ¿no? Por ejemplo, si no se firma el convenio 169 de la OIT, es imposible que se le dé respaldo a las comunidades indígenas que potencialmente quisieran reclamar eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es la de las políticas identitarias es importante, evidentemente, pero tendría que ir acompañado de algo más que pueda evitar, por ejemplo, eso, la expulsión de estos habitantes de sus territorios, ¿no? Como estamos viendo con las arroceras, como bien mostraba con esos mapas Sabrina, ¿no? De esa expulsión continua, esa desterritorialización continua durante 300 años que se sigue dando a día de hoy, ¿no? Me parece, no sé. Bien, sí, digamos que el resumen es obras son amores, y es que todavía hay que pensar en términos de dar las tierras, o sea, lo identitario pasa por el asunto de las tierras definitivamente para estas poblaciones. Voy a terminar con una pregunta que creo que va dirigida a Sabrina por la parte de la presentación que hizo, que nos la de Mendoza, y es, la leo, ¿nos podrías dar alguna referencia al concepto de extensión crítica universitaria? Referencias bibliográficas, dice. Yo imagino, Sabrina, que digamos que a veces la forma en que las universidades entienden la extensión universitaria Sí. no es un tipo de proyectos. A veces, digamos como que, creo que a Guadalupe, no sé dónde esté localizada, en qué lugar esté localizada Guadalupe, pero te lo voy a decir desde mi perspectiva, y es la forma en que las universidades ven la extensión es muy distinta a estos proyectos tan interesantes que ustedes están haciendo. Entonces, un poco como, bueno, ¿cómo es que funciona esto de la extensión crítica en la universidad donde ustedes trabajan? Y no sé si eso sea en todas las universidades uruguayas o, bueno, ¿cómo funciona eso? Gracias. En Uruguay hay una sola universidad pública, la UDELAR. La Universidad de la República del Uruguay es la única pública, pero a su vez es una universidad que apuesta por la descentralización, y eso es como un eje fundamental para la extensión, porque dentro de varias partes del país hay centros universitarios regionales. En el norte, bien ubicados espacialmente, ¿no? Con estrategia geográfica. Nosotros estamos en el Centro Universitario Regional del Este, en el departamento de Rocha, pero que también tiene sede en otros 2 departamentos colindantes. Y justo esta zona también es una región fronteriza, por eso también digamos que la descentralización y estar, yo por ejemplo estoy radicada en Rocha, en el departamento de Rocha, Marín vive en Montevideo, pero viene varios días de la semana a Rocha, tenemos otros compañeros que también están en esa misma situación, pero a lo que voy con esto es que la descentralización también y estar con una institución vinculada a estos lugares ayuda mucho a los trabajos de extensión, a estar en territorio, a realizar también trabajos situados, críticos, interseccionales, y la extensión universitaria, que nosotros llamamos crítica también, desde nuestro punto de vista, aboga sobre todo por el intercambio de saberes que contribuye al desarrollo académico, y también a la transformación social, ¿no? Como es como un rasgo distintivo del estudio universitario de la UDELAR, que como te digo es como la única que hay, que toma en cuenta estos 3 ejes: la extensión, que es el trabajo en territorio, multivocal, con las comunidades; la enseñanza, que es la divulgación también de estas actividades; y la investigación. Y articulando esto es bueno, que la co-construcción del conocimiento puede ser ay, se me fue la palabra, posible. Y hablamos de crítico
cuando también el giro espacial y el giro del trabajo es desde las comunidades, con las comunidades y a partir de las inquietudes extraacadémicas que traen y que abordamos. No sé si respondí. Sí, sí. Yo quería añadir simplemente que la universidad, como decía Sabrina, tiene una sectorial que es de extensión. O sea, igual que tenemos una sectorial o un prorrectorado sería de investigación, de enseñanza, lo hay también de extensión, que todos los docentes estamos obligados a desarrollar investigación, extensión y docencia, ¿no? En función de nuestros cargos. Que hay líneas de financiación y de proyectos y de generación de cargos orientados solamente a la extensión. Y que en la normativa de la universidad pública nuestra dicen que los sectores más postergados de la sociedad tienen que ser los primeros en ser atendidos o los primeros que tenemos que trabajar en los proyectos de extensión universitaria. O sea que está bastante reglamentado la forma en la que hacer esta extensión y con bastante desarrollo teórico y metodológico por parte de la propia universidad. Si alguien estuviera interesado, bueno, podemos hacer llegar alguna bibliografía básica de la que se usa en nuestra universidad para la extensión universitaria crítica y se la hacéis llegar. Bueno, perfecto. Creo que hemos aprendido muchísimo de esta charla. A Sabrina y a Carlos por preparar para este curso, esta presentación. Agradecer a todos los asistentes, a los que han hecho preguntas, a los que han estado conectados en este streaming. Simplemente decir dos cosas. Una, respecto a lo administrativo, Madeleine ha puesto allí un poco cómo funciona el asunto de la certificación del curso para alguien que hacía la pregunta más temprano. Y segundo, lo que también decía Andrés al inicio, estas charlas están en el canal de YouTube de la maestría, allí las pueden ver en diferido. Nos hemos dado cuenta que sí, que la gente finalmente termina viendo casi todos en diferido, lo ves pues con más calmita cuando tienes un momento. Entonces invitarlos a todos para que vean esta y otras charlas de este curso y otros cursos que hemos hecho desde la maestría en Patrimonio Cultural de la UPTC relacionados con el patrimonio. Entonces, nada, no sé si quieran hacer algunas palabras para cerrar, Sabrina y Carlos, con nuestro de verdad enorme agradecimiento desde aquí, desde Tunja, el norte del centro de Colombia. Unas palabras para terminar y bueno, para cerrar ya este curso. Bueno, me parece que agradecer, la verdad, la invitación, el tipo de trabajo que hacen y las articulaciones, ¿no? Creo que es muy importante también que dialoguemos desde distintas partes de Sudamérica y es muy lindo estos espacios, me parecen súper importantes, así que gracias. Sí, lo mismo, agradeceros por la invitación. Creo que ha sido un ambiente muy agradable para charlar y para intercambiar. Hemos estado muy, muy a gusto los dos y eso, ojalá podamos seguir manteniendo estos intercambios y ir a Colombia a seguir. Yo quiero hacer esto mismo, pero en Colombia. Así que nada, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Pues nada, muy invitados acá que vengan a Tunja. Bueno, es una ciudad bastante fría, pero la gente es un poco cálida, entonces está bien con eso. Un agradecimiento para todos, los que estuvieron en esta charla. Y bueno, un abrazo para todos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Bueno, chaito, gracias. Chao.